ya tengo que ellos son 9 y 11. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el teorema. Como la línea BM es una bisectriz, yo sé que se cumple la relación que AB y BC son proporcionales a 11 y 9, ¿no? Ajá, profe, yo creo que es la C. Vamos a ver ahorita. Entonces, por el teorema de la bisectriz, ¿no? En la proporcionalidad, yo puedo generar la siguiente ecuación. Yo puedo decir BC es a AB como quién. BC como 9 es a 11. Este es el teorema de la bisectriz, jóvenes. Este es el teorema de la bisectriz. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? Estoy aplicando el teorema de la bisectriz para hallar la proporción de los lados BC y AB de 9 a 11. Pudo haber sido también de AB a BC y de 11 a 9, ¿no? Solamente lo cambiaría. ¿Ya? Vamos a verificar que ahora si esa es la respuesta, la C. Ahora, dicho esto, tú sabes que cuando llegamos a una proporción, tu profesor de aritmética, tu gran profesor o profesora de aritmética te ha enseñado que pues aquí hay una proporción, o sea, a veces como un 9 por algo y a veces como un 11 por algo. Entonces yo convenientemente voy a hacer eso, le voy a llamar a él 9K, 9K, correcto, y si él es 9K, obviamente esto sería 11K. ¿Estamos bien? Espero que eso se esté comprendiendo, ¿ya? Profe, ¿ahora qué va a hacer? Bueno, ahora voy a usar el perímetro. El perímetro del triángulo dice ser 45. Entonces la suma de los tres lados tiene que darme 45. Ah, sale la A. Ajá. Bien. Ahí está bien, perfecto. Entonces el perímetro del triángulo es 20 más 9K más 11K y esto debe ser igual por dato a 45. Esta expresión, jóvenes, yo puedo sacar el valor de K. El 20 restaría 45 y lo volvería 25. 9K más 11K sería 20K. El 20 divide al 25 y tienen ambos quinta. Y la quinta de 25, 5, y la quinta de 24. Quedaría K igual a 5, 5 cuartos. Entonces aquí, jóvenes, K es igual a 5 cuartos. Operando esta expresión matemática, obtenemos que la constante de proporcionalidad es 5 cuartos. Finalmente, recordemos que queremos hallar el valor de x, y el valor de x era 11K. X es igual a 11K, por lo tanto sería 11 por 5 cuartos. Bien, joven, entonces veo con gusto que algunos ya se están dando cuenta. Esto de los teoremas y demás es cuestión de hacerlo con calma, joven. Recuerden que en el examen de admisión tienen tiempo suficiente por pregunta, ¿no? Este es su tiempo con calma, ¿no? No se desesperen por responder. Lo importante es que respondan bien, ¿no? Se ve feo, ¿no? Ese 5 cuartos en paréntesis, ¿no? Creo que lo podría, si le digo a la computadora izquierda, le digo aquí derecha, ¿ver? Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O está claro lo que se ha hecho? ¿Alguien tiene alguna consulta en la 2? No, para pasar a la pregunta número 3. ¿No hay preguntas? Ya, parece que no hay preguntas. Entonces asumo que está bien y pasamos a la pregunta número 3, joven. A ver, en el triángulo nos dicen que AD es 20, DC vale 6 y ABD es el doble de DBC, ¿no? O sea, la medida de DBC es la mitad de ABD. Eso es lo que dice, la medida de ABD es el doble de DBC, ¿no? O sea, el ángulo aquí en B, ABD, el ángulo de la izquierda en B es 2 veces el ángulo de la derecha de B, ¿no? También tengo que AD vale 20, DC vale 6. 20 y 6. Y con eso me piden calcular cuánto vale el segmento BD. O sea, me piden la altura, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, pues procedamos a resolver esta pregunta. Vamos a borrar primero esto de aquí. Pregunta número 3.
Mientras voy dibujando, por favor, intenta la pregunta. No solo te quedes esperando que yo lo resuelva. Siempre intenta, joven, ¿no? Bien. Voy a decir que el ángulo en ABD es el doble, lo voy a llamar 2 beta. Entonces el ángulo en DBC va a ser beta. Así va a ser el gráfico. Numéricamente tenemos que la línea AD, esta línea, vale 20. Dato también de la pregunta. Y me dicen que la línea DC vale 6. Esto es todo lo que estoy colocando, son datos de la pregunta. Muy bien. El objetivo, jóvenes, aquí es calcular cuánto vale el segmento BD, esta altura, ¿no? Quiero saber cuánto vale esta alturita de aquí. ¿Qué hacemos, jóvenes, aquí? ¿Qué hacemos aquí? A ver, ideas. ¿Cómo resolvemos esta pregunta, jóvenes? Quiero alguna táctica para resolver esta pregunta. ¿Nadie? Vamos, jóvenes, por ahí una idea tiene que haber, aunque sea una idea. No, todavía no estamos en relaciones métricas. Les diría que esta es una pregunta de proporcionalidad. O sea, el objetivo de esta pregunta es saber cómo usar ese valor de 1 a 2 de las medidas, de beta a 2 beta, y la altura, ¿no? Porque es curioso que en las preguntas te pidan una altura. ¿Por qué no fue una sevillana, cualquiera, ¿no? Pero algo tiene que ver la altura, ¿no? ¿Mm? ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Qué hacemos en la pregunta? A ver, jóvenes, cuando yo tengo un triángulo, escúchame, en el cual supongamos que trazo yo la altura, ¿correcto? Y al trazar la altura, esta línea se vuelve bisectriz. ¿Qué sucede con este triángulo? A ver. ¿Qué sucede si tengo un triángulo, trazo la altura y de repente la altura también se vuelve bisectriz? Pregunta, ¿qué tipo de triángulo estamos analizando ahorita? ¿Mm? ¿Equilátero? ¿Isósceles? Solamente sería un triángulo isósceles, no sería equilátero. Profe, ¿por qué no podría ser equilátero? Para que sea equilátero, otra línea debe hacer lo mismo. Otra altura debe ser también bisectriz. Si solamente una línea es altura, o se puede confirmar solo una, a donde va la altura, esta es la base, y ellos deben ser los lados de igual medida. O sea, si yo tengo un triángulo, es bueno que esto quede claro, ¿ya? Si de repente, imagínate, yo trazo esta línea, que es una mediana, y de repente la mediana se demuestra que al mismo tiempo es una bisectriz. Este triángulo es isósceles, este segmento es igual a él.
Cuando una línea notable cumple más de una propiedad, o sea, por ejemplo, una mediana se vuelve bisectriz, una bisectriz se vuelve altura, una altura se vuelve mediana. Entonces, cuando una línea notable cumple más de una propiedad, o sea, dos como mínimo, automáticamente el triángulo es isósceles y la línea se vuelve una tercera propiedad. Por ejemplo, aquí es mediana y bisectriz. Como ya demostré que es isósceles, se vuelve altura, ¿no? Profe, ¿y cómo sabría que es equilátero? Si otra línea cumple también lo mismo. Ahí se volvería recién equilátero. Ya, cuidado, con solamente una no puedo determinarlo. ¿Sí? ¿Estamos bien, jóvenes? Ya, excelente. Claro, la idea es, por eso se les dice, jóvenes, disculpen que tome otras, siempre esta recomendación, por eso se les dice participen, jóvenes. Porque si tú no participas, puede ser que tú tengas una idea errada, y si tú no participas, te vas a quedar con esa idea pensando que funciona, y tal vez no funciona, joven. Y yo estoy justamente para decirte, joven, esta propiedad no va a funcionar, ¿no? Entonces, por eso es bueno que participen, no por una nota o por caerle bien al profe, ¿no? Se trata de que tú muestres tu posible solución y yo te indique, mira, Juan, no funciona esto por tal motivo, ¿no? Por ejemplo, otro alumno aquí mirará la pregunta y estará pensando, profe, ¿por qué no prolonga? Entonces, si tú me preguntas, yo te voy a responder, no, pues las prolongaciones aquí no sirven para nada, porque no tengo ángulos para generar isósceles o bisectrices, no tengo datos para generar una prolongación. Yo lo que tengo aquí es una relación de 1 a 2, que es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo veo que esta línea BD ya es una altura, creo que si yo jalara la bisectriz de este angulito, o sea, si yo sacara aquí la bisectriz, sería fundamental, joven. Profe, ¿por qué? Mira, ahí está, profe. ¿Y por qué una paralela no le traza a X? Ya reina. Pero si yo le trazara, hija, una paralela, ¿dónde estaría la paralela? Partiría desde A o partiría desde C. ¿Y qué genero yo con una paralela? Porque las paralelas o estarían en un punto especial que desde el lado AC. Fíjate que si yo le trazo a esta línea X una paralela, no voy a poder obtener nada porque la paralela a nosotros nos sirve para qué? Nos sirve, por ejemplo, para generar traslación de medidas angulares. Nos sirve para encontrar semejanza, proporcionalidad. Y trazar una paralela arbitrariamente, ¿dónde voy a buscar la proporcionalidad? Aquí, en C, así. Y prolongar esta línea. Y si él es 6 y 20, mitad, mitad, esto sería de 3 a 10. Ya. Tal vez así, ¿no? Pero como te das cuenta, no soluciona nada, no se involucra con el ángulo solicitado, bueno, el ángulo dado, ¿no? O sea, trazar la bisectriz aquí, jóvenes, es bastante acertada. ¿Por qué? Yo te voy a fundamentar por qué la bisectriz es la mejor opción. ¿Por qué, profesor, la bisectriz es la mejor opción? Mira, cuando yo trazo la bisectriz del ángulo 2 beta, formo beta y beta. O sea, la línea BD se vuelve una bisectriz, gracias a que están de 1 a 2. Profe, ¿y por qué esta acción es buena? Porque en este nuevo triángulo que estamos formando, esta bisectriz BD actúa también como altura. ¿Y qué te he dicho yo cuando una línea notable cumple más de una propiedad? Profesor, este triángulo se tiene que volver un triángulo ¿qué? ¿Qué tipo de triángulo sería este de aquí? Este nuevo triángulo formado. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles, ¿no? Isósceles. Claro que sí. Entonces, él sería 6. Profe, ya ganó el 6, pero como todo vale 20, entonces sobraría 14. Entonces uno empieza a razonar nuevamente. Al trazar la bisectriz del ángulo que está en ABD, me ha permitido encontrar dos valores que son 14 y 6. Pero yo sé que para el triángulo ABD, fíjate, para el triángulo ABD, esta línea bisectriz es un teorema. Lo hemos aplicado en la pregunta anterior. Profesor, cuando yo tengo una bisectriz en un ángulo, la proporción de los lados es a la proporción de los segmentos determinados. Como él es 14 y él es 6, ¿en qué proporción están ellos dos? ¿En qué proporción está 14 y 6? O sea, divídelos, simplifícalo al máximo, ¿y en qué proporción estarían? Estarían de 7
a 3, ¿correcto? Entonces, como los segmentos están proporcionales de 7 a 3, los lados por el teorema de la bisectriz también tienen que estar de 7 a 3. Por esa razón, yo directamente a él le voy a poner 7K. Le voy a llamar a él 7K y obviamente eso sería 3K. Obviamente sería 3K. Y ya está. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, obtenido estos valores, obtenido estas relaciones y demás, correcto, en la pregunta número 3, ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar en el triángulo, ya apliqué en este triángulo ABD una relación de bisectriz. Ahora lo que voy a aplicar, jovencitos, es simplemente un Pitágoras. En ese triángulo voy a aplicar el teorema de Pitágoras porque la hipotenusa es 7K, el cateto es 3K y el otro cateto es 20. Si le aplico Pitágoras, me va a dar el valor de K. Pues aplicando el teorema de Pitágoras aquí, decimos, ¿no?, de 7K al cuadrado, ¿no?, es igual a 3K al cuadrado más 20 al cuadrado. Jóvenes, ¿cuánto sale el valor de K de aquí? Bueno, va a quedar 49 a la izquierda y 9 a la derecha, 9K. Ese 9K cuadrado resta el 49K cuadrado y lo vuelve 40K cuadrado. 20 al cuadrado es 400. Me parece que de aquí K saldría raíz de 10, ¿no? Porque el 40 dividiría 400 y quedaría K cuadrado igual a 10. Exacto, Juan, muy bien. V10, ¿no? Si varios alumnos colocan otros salón, muy bien. Muy bien, me van a poner radical. Excelente. Excelente. Ahí está. Así quedaría el valor de K. K es igual a raíz de 10. Por lo tanto, ya puedo hallar el valor de X porque X era 3K. X era 3K. Y aquí X es igual a 3K, que sería 3 raíz de 10. Listo, jóvenes. ¿Estamos bien, muchachitos? ¿Han entendido el proceso de la pregunta? Un poco tedioso, ¿no? Porque hemos tenido que hablar de bisectriz, esto y lo otro, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Con gusto, por favor, yo lo voy a resolver. No tengas temor ni pena en a veces comentar tus dificultades en el curso, ¿no? Perfecto. ¿Si está claro? Excelente. Si hay alguna consulta, con gusto, joven. Profe, ¿por qué trazar una bisectriz? Claro. Mira, imagínate la misma figura, ¿no? Una sevillana. Aquí está alfa, el otro ángulo es 2 alfa, ¿ya? Es 26. Fíjate, si yo trazara la bisectriz, o sea, lo separara en alfa y alfa, así, aquí no se puede hacer nada. Porque si yo trazo la bisectriz, no gano nada. O sea, no gano nada aquí porque no conozco la proporción, no conozco cuánto valen ellos. ¿Por qué la bisectriz sí aquí funciona? Es por la altura. Lo que pasa es que al tener acá un ángulo alfa, si tú trazas la bisectriz, esta altura se vuelve bisectriz de este triángulo MBC. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque cuando tú tienes una altura que actúa como bisectriz, eso solo sucede si el triángulo es isósceles. Y si es isósceles el triángulo, también se vuelve mediana. Por eso este 6 se repitió aquí. Y como todo vale 20, él es 14. Y esta nueva bisectriz trazada se vuelve un teorema en el triángulo de azul. O sea, en este caso conviene hacer esto. Yo no digo que esto siempre se va a hacer. Cada pregunta es diferente. Pero el tener esta altura y que puedas encontrar una bisectriz que sea a la altura es importante. Es como cuando nosotros vimos este tipo de preguntas, ¿no? Se tiene una línea que es así de simple. Alfa aquí, y aquí veo 90, sí. Si yo veo este gráfico, jóvenes, yo debo prolongar esa línea.
Por eso, ¿por qué usted optaría por prolongar? O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque si yo prolongo esta línea, esta de aquí se vuelve altura y bisectriz de ese nuevo triángulo, o sea, isósceles. O sea, mediana también. O sea, yo tengo que tener buen ojo para eso, ¿no? Hay gráficos que están como incompletos, ¿no? Por eso trazar la bisectriz aquí es la mejor opción. Profe, y si esta línea no hubiera sido altura, definitivamente no hubiera trazado la bisectriz. Porque no me hubiera servido de nada. Aquí sirve porque permite que una altura se vuelva bisectriz. Pero en otro caso no sería la opción. ¿Está bien, Edgar? Espero que te esté quedando claro por qué la bisectriz es la mejor opción aquí. Jesús, ¿esta es la forma más sencilla o hay algún consejo más? Bueno, esta es la forma, al menos que yo veo, solución más sencilla, ¿no? Puede haber otro tipo de soluciones, sí, podría haber, ¿no? Pero bueno, yo particularmente no veo otra solución. Yo, la verdad, yo le haría los ojos. Bueno, jóvenes, porque yo lo veo, en mi mente digo, trazo de bisectriz, 6, 6, 14, 7 a 3, 7K, 3K, L igual al cuadrado, 40K al cuadrado igual a 400K vale raíz de 10, 3 raíz de 10, la clave vale 3 raíz de 10, ya está. Así lo hacemos los profesores. Nosotros los profesores conversamos las soluciones, joven. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta? Con la experiencia, ¿no? Mientras más preguntas resuelvas, más preguntes, más indagues, más vas a aprender, joven, ¿no? El problema no es tanto que no seas responsable, y no aprendas. Tu problema es que en el día no te quedará tanto tiempo, porque bueno fuera que solo fuera geometría, ¿no? También tienes letras, tienes otros cursos de ciencias, habilidades como RM, RV. El alumno está bombardeado por muchos cursos, ¿no? Y eso hace pues que sea más dificultoso darse el tiempo, ¿no? Porque si te puedes resolver preguntas de geometría, ¿cuánto te demorarás resolviendo geometría, ¿no? Bueno, vamos, esta pregunta cae perfecta en este momento, así perfecta, como anillo al dedo. Esto cae perfecto, justo, justo, justo. Esta es una segunda oportunidad para que entiendas a qué me refiero cuando menciono lo de los ángulos, ¿no? Recuerda, cada pregunta tiene su propia táctica. La idea es que tú, no es que tú copies una táctica, sino analices cómo, o sea, lo que tú tienes que copiar es cómo el profesor llegó a esa idea. Cómo el profesor se le llega a ocurrir eso, ¿no? O sea, ¿por qué hace este trazo, ¿no? O sea, eso es lo que tú tienes que tratar de extraer de información de mí. Al ver al profesor, no es que yo copie una solución que el profesor hace, sino, no es que copio, ay, el profe traza y yo voy a hacer lo mismo, no. Tú tienes que ver cómo el profesor razona, o sea, por qué hace tipos de esos trazos, o sea, por qué utiliza esa idea. Si tú entiendes de esa manera, este curso se va a aprender joven. Pero si estás pensando, ah, ya, si veo eso voy a trazar, esta pregunta te vas a equivocar. Esta pregunta cae perfecto aquí, perfecto, muy bien colocada. A ver, jóvenes, pregunta número 4. A ver, esta pregunta está perfecta para correlacionarla con lo que hemos hecho hace un instante. Yo tengo un triángulo, como ves en pantalla, un triángulo rectángulo ABC recto en B, y tengo la seriana trazada CD, que curiosamente forma medidas, como ves, de 2 teta y 4 teta en pantalla. Interesantemente genera esas medidas. Luego dice, el segmento AD tiene el valor de 8. Ojo, DB no vale 10, ¿eh? AB vale 10. Todo AB vale 10, pero como AD vale 8, entonces quedaría 2. Y con esos datos se me pide calcular cuánto vale el segmento BC. Entonces, esto es 8. Esto es 2. Bien, ¿qué queremos hallar? El valor que está aquí, ese. A ver, jóvenes, ¿qué se te ocurre en la pregunta? Recuerda, no se trata de copiar soluciones, se trata de copiar análisis, cómo yo analicé y cómo deduje una idea. ¿Qué harías en esta pregunta?
¿Mm? ¿A quién le trazarías bisectriz? ¿A qué medida? ¿A 4 o a 2? ¿A quién? ¿A 4? Nayeli, creo que a 4, ¿no? Ya, a 4. Todos estamos de acuerdo que vamos a trazar bisectriz a 4, por favor. Es unánime para poder, Edgar, desde D. ¿Desde D qué vamos a hacer, mi estimado? ¿Quieres trazar una bisectriz desde D? A ver, Edgar, no sé si te logro comprender. ¿Qué quieres trazar desde D? Y los compañeros me dicen, profe, ya mira, escúchame. Los compañeros ahorita, en el gráfico, están diciendo, trace, profe, esta línea aquí. Ya. Y yo les diría, no. No, no ese es el trazo. Ya, vamos a hacerlo con calma. Sé que algunos están un poco perdidos. Escuchen. Miren, ¿por qué no es una buena opción? O sea, eso es lo que yo quiero que se entienda. Cuando yo resuelvo una pregunta, no se trata de copiar la estrategia del profesor siempre. A veces funciona, no voy a negarlo. La idea es que ustedes comprendan, eso es diferente, Juan. Claro, exacto. Dentro no conviene, jóvenes. Profe, pero ¿por qué no me conviene trazar una bisectriz así, 2 teta, 2 teta? Ahí está el profe, mira, la misma bisectriz que usted usó, pero esta línea no cumple nada, pues. No es altura. Yo no tengo cuánto vale él, no tengo cuánto vale él, no voy a poder hallar X aquí. O sea, uno tiene que darse cuenta que trazar la bisectriz, como lo hicimos en la otra pregunta, no funciona aquí. Por eso yo les digo, o sea, no se trata de copiar la solución. Tú tienes que tratar de entender el análisis. ¿Por qué el profesor le trazó bisectriz en la anterior pregunta? El profesor le trazó bisectriz porque había una altura que se volvía bisectriz y formaba un isósceles. Aquí no hay eso, joven. No hay. Por eso trazar esta bisectriz no es la opción. No es la opción. No conviene trazar la bisectriz. Profe, si hubiera tenido datos, qué sé yo, CD o el segmento AC, sí sería bueno trazar, porque podría buscar la proporción. Pero como no tengo ninguno de esos datos, si trazo la bisectriz desde C, no me funciona. No sirve para nada. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro que la bisectriz desde C no va a funcionar? ¿Lo entiende? Por favor, los que han dicho que hay que trazar. ¿Se comprende por qué trazar la bisectriz no me va a funcionar? ¿Sí? Lo importante es que ustedes entiendan el análisis. No te estés preocupando por cuánto va a salir, qué fórmula el profesor va a utilizar. Olvídate de eso. Concéntrate en entender cómo el profesor deduce, cómo analiza el profesor y busca la estrategia para solucionar. Tú tienes que extraer de mi cerebrito el análisis. Cómo yo pienso para poder solucionar preguntas. No estés, ¿qué fórmula el profesor? Eso no sirve para nada, jóvenes. Tú tienes que tratar de entender cómo yo llego a una solución. Como dicen los compañeros, claro, de la anterior pregunta, yo no necesito el mismo trazo, lo que necesito es el análisis. Por ejemplo, en la anterior pregunta, ¿por qué tracé bisectriz? Profe, trazamos bisectriz porque una línea actuaba como altura, y al jalarle la bisectriz, se volvió isósceles. Pero la altura ya no es CD, la altura es BC, joven. Entonces, por eso, con el mismo análisis que te he dado hace un instante, la mejor opción, jóvenes, es trazarle un isósceles hacia afuera. ¿Qué? Profe, ¿por qué hacia afuera? Porque, fíjate pues, date cuenta, en la pregunta, si yo le jalo la mitad a 4 teta, no sirve porque la línea C no cumple nada. Pero esta línea BC, ¿no? Esta línea BC sí es altura. Esa línea BC sí es altura. Entonces, como es una altura en el gráfico, ¿no? Yo quisiera que él sea la bisectriz. Si es que debo, bueno, si es que debo formar una bisectriz. Entonces, como tengo 4 teta, en vez de buscar 2 teta, 2 teta, mejor hago que la línea se vuelva la bisectriz. O sea, 4 teta, 4 teta. Entonces, por esa razón, duplico este ángulo aquí. Es el mismo análisis de la pregunta anterior, no es un análisis diferente. Yo no estoy analizando de manera diferente, estoy volviendo a buscar una altura que sea bisectriz. O sea, por eso les digo, ustedes tienen que tratar de extraer del profesor el análisis. Es complicado hacer eso, Juan. Toma tiempo analizar preguntas.
es difícil saber analizar. A mí me ha costado mucho, al menos. Ahora, bueno, ya domino, pero en su momento he sufrido, pero como cualquier estudiante que llegaba a su casa y no entendía nada de lo que el profesor había hecho y miraba los libros y estaba perdido, ¿no? Ah, mejor hago letras, no me podía hacer letras. Pero la idea es que poco a poco se aprende. Hay tiempo, jo, todavía estamos a tiempo de aprender con calma, lograr los objetivos y pues, postular sin problemas. Se puede, joven. Entonces, este trazo exterior, ¿por qué se hace? Porque ahora como la línea BC es la altura, necesito que él sea la bisectriz. Profe, ¿y si aquí no hubiera sido 4 teta, no hubiera trazado la bisectriz? Si es que no hubiera sido 3 teta, no me convendría. ¿Por qué estoy trazando este isósceles? Estoy trazando el isósceles para que la altura, ¿no? La altura actúe como bisectriz y para la segunda parte, la línea CD sea la nueva bisectriz. Mira el triángulo mayor y nota que la línea CD forma 4 teta y 4 teta. Vuelvo a repetir, si el ángulo fuera 3 teta, no trazaría esa bisectriz. Tal vez no sería la mejor opción. Cada pregunta tiene diferente estrategia. No vas a poder copiar una estrategia para la otra pregunta. Pero lo que sí puedes copiar es el análisis. Debes extraer esas soluciones. Poco a poco el nivel va a llegar, por tienes que tratar de entender las preguntas. Hay que empezar a ver diferente la solución cuando uno resuelve preguntas. Darle un sentido a la pregunta, darle una dirección correcta. Entonces, en mi gráfico, espero que ya con todo lo que hemos dicho esté claro, la línea BC se ha vuelto una altura y bisectriz. Entonces, como se vuelve un triángulo isósceles, ¿correcto? También se vuelve mediano. Entonces, este valor 2 ahora va a estar aquí. ¿Ven? Una vez que has demostrado que es isósceles, o sea que una altura es bisectriz, automáticamente también se vuelve mediana por si acaso. Siguiendo esto, ahora lo que vamos a hacer es ver el triángulo mayor. Este triángulo mayor, jóvenes, noto que la línea CD, ¿qué cosa es la línea CD? Para este nuevo triángulo ACM. ¿Qué cosa es, jovencitos? Es una bisectriz. Vamos analizando poco a poco. Profe, ¿verdad, no? O sea, al hacer este trazo, fue mejor que hacerlo interior. Porque me permite duplicar el 2, porque se vuelve un triángulo isósceles, y lo más importante es que la línea CD se vuelve bisectriz del triángulo ACM. Por tal razón, yo sé que acá hay proporción. AC es ACM como 8 hasta la bisectriz, hasta el otro extremo, es a 4. Esa es la proporción. 8 y 4 están de 2 a 1. Él será 2K y él será K. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Estos temas, jóvenes, requieren tiempo aprenderlo. No es que, profe, ya creo que entendí la pregunta, ya soy un tigre. Esto demora, jóvenes, ¿no? Por eso ustedes vienen de anuales, o tal vez un semestral, ¿no? Toma tiempo aprender. Pero se aprende, jóvenes, poco a poco, ¿no? Así queda. Según la proporción AC es ACM, como AC es ACM, como 8 es a 4, que sacándole cuarta y cuarta sería de 2 a 1, ¿no? Como ves en pantalla. Ahora, obtenido eso, entonces yo puedo determinar que AC es como un 2K, constante de proporcionalidad, ¿no? 2K, y obviamente CM vale K. Profe, pero aún no tengo solución. ¿Qué hacemos ahora? Ya usé la altura y ya usé la bisectriz. Sí, el segmento de este también vale K, pero ¿qué hago? Si yo tuviera el valor de K, la pregunta saldría. Si tuviera el valor de K, la pregunta saldría.
pero no tengo K, jóvenes. Pregunta, ¿K se podrá hallar de este gráfico? Sí se puede hallar. Pero ahí hay que recordar un teoremita. ¿Te acuerdas el teorema de proyecciones? ¿Lo recuerdan, jóvenes? ¿Alguien por ahí lo recuerdan? Sí, C también vale K, pero bueno, que valga C de K no lo resuelve todavía, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que de este dibujo se puede hallar K, tal y como está, ya se puede hallar K. Sí, ya se puede hallar K de ese dibujo, pero con un teorema, que es el teorema de proyecciones. ¿Dónde está, profesor, el teorema de proyecciones? Te explico. Este teoremita. En todo triángulo acutángulo, como ves en pantalla ABC, cuando tú trazas una altura, la altura genera un par de segmentos. Le he puesto N y M, ¿no? Ese valor A, C, N y M, que son las proyecciones, se relacionan con eso. ¿Qué se cumple aquí? Mira, supón que a esa altura le llamas H. Supón eso, llámale H. Entonces, en ambas figuras podría aplicar el teorema de Pitágoras. En el triángulo BHC puedo aplicar Pitágoras, que sería A cuadrado es igual a H cuadrado más M cuadrado. Y en el otro triángulo, el triángulo pues ABH o HB, también le aplicaría Pitágoras. Quedaría así. ¿Qué hago con las ecuaciones? Las resto. Profe, ¿por qué las restaría? Para eliminar el H, porque el H no es dato. Y lo que yo encuentro, jóvenes, es esa formulita. Esa es llamada el teorema de proyecciones. La diferencia de cuadrado de un par de lados siempre es igual a la diferencia de cuadrado, escúchame, de esos segmentos N y M, que son las proyecciones de los lados. Ese teorema voy a aplicar. ¿Estás bien, joven? ¿Puedo aplicar el teorema? ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas? Esto se ha hecho en clase. Por si acaso, no es un teorema especial, ni nada. Es un teorema que se ha hecho en clase cuando se explicó métricas en triángulos oblicuángulos, ¿no? Si no recuerdas, ahí está la teoría. Cópiala otra vez. Esto se ha hecho en clase, jóvenes. Todo lo que hacemos aquí se ha hecho en algún momento en clase. Entonces, con ese teoremita lo voy a aplicar aquí. Profe, ¿cómo sería? AC al cuadrado, o sea, 2K cuadrado, menos K cuadrado, es 10, o sea, B al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Entonces, según este teoremita sería así. El teorema de proyecciones sería así. Dice así. 2K al cuadrado menos K al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Ese es el teorema de proyecciones, jóvenes. Ese es el teorema de proyecciones. Entonces, aplicando el teorema de proyecciones, por favor, ¿cuánto sale K de ahí? Operen, operen. No lo simplifique, solo quiero K cuadrado. No le sacas raíz. ¿Cuánto sale K cuadrado de ahí? ¿30 y? 32, sí, yo también estoy de acuerdo. Ahorita me sale 32. Acabo de ver el 32 en mi cabecita. Sí, sale 32. Entonces aquí, jóvenes, operando esta expresión, K al cuadrado es igual a 32. ¿Por qué no le saca raíz? Porque voy a hacer otro Pitágoras en el triángulo de aquí para hallar X, pues. O sea, K al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más X al cuadrado. Ahora, de esta última expresión pitagórica, ¿cuánto sale X? 28, ¿no? La raíz de 28 es 4 por 7, 2 raíz de 7. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna objeción? Tal vez algunos se hayan perdido cuando usé el teorema de proyecciones, pero dirán, profe, 12. Te faltó el slash. No te olvides colocarle siempre así, este de aquí. Este de aquí. Ojo invertido, ¿eh?
Edgar, ahí no debéis colocar eso. Si no, la computadora no me va a entender, ¿no? Si no lo pongo, computadora, ¿ves? Así sale. Entonces tienes que explicarme qué quieres escribir, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto se llama lenguaje de programación, ¿no? Estamos programando, aunque no lo crean algunos. Estamos programando. Este es programar. Algunos van a programar en Java, MATLAB. ¿Qué cosas serán, no? ¿Preguntas antes de pasar a las 5? ¿O paso a las 5 una vez? ¿Me preguntas? Lenguaje de programación, claro, Juan. Claro, yo me estoy comunicando con la computadora. Entonces yo le digo a la computadora, quiero sacar raíz de 7. Pero yo no le puedo decir, oye, sácame raíz de 7. Tengo que hablar su idioma, ¿no? Es como cuando hablas con un extranjero, por ejemplo, en inglés, ¿no? Tú no puedes decirle hola, él no te va a entender. Tienes que decirle, hi, hello, ¿no? Entonces, hay un lenguaje en el cual ambos nos comunicamos. Entonces, nosotros, para poder interactuar con la computadora, uso un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, poner esto, ¿no? Y la computadora me entiende lo que digo, ¿no? Entonces lo transmite como un radical, ¿no? O yo le digo, quiero fracción, entonces le pongo slash frac. Entonces la computadora entiende que lo que va a salir es una fracción. Esto van a hacer, varios de ustedes van a programar, ¿no? Los lenguajes de programación jóvenes son adictivos. Uno sabe programar, uf, pierde el control, joven, ¿no? Te puedes tirar días programando, ¿no? Cuando la primera vez que programé fue con mi profesor Castillo, profesor de la uni, bueno, era de España, él había venido por intercambio, profesor de intercambio, era un magíster en tecnologías avanzadas, así era su maestría. Él llegó, me acuerdo, de la facultad. Ese profesor se parece a Piqué, a veces al jugador de España, Piqué, creo que es de Barcelona, creo, ¿no? Ya, igualito era, igualito, igualito. Las chicas se morían por él, uf, todas las alumnas se morían por el profesor. Alto, bien parecido, ¿no? Pero era un capo el profesor. Con él aprendí a programar. Su curso lo pasé con 10.02, joven. Con 10 pasas, pasé con 10.02. Ese año éramos 3 salones, cada salón de 50, casi 150 alumnos. Solamente pasamos 10 alumnos. Qué horrible curso, demasiado. Ah, claro, pero ya tienes una idea, Juan, o sea, tienes una idea de lo que es. Ustedes jóvenes, todos los que están aquí por si acaso, deben saber programar, jóvenes. En otros países se considera una persona analfabeta aquel que no sabe ni programar. La programación en Corea del Norte, Corea del Sur, en China, Japón, se hace desde los 10 años. Un chico de 9, 8 años ya sabe programar. Nosotros ni siquiera sabemos qué es programación. Estamos muy atrasados, demasiado atrasados. O sea, nos hace falta que tengamos un golpe, ¿no? Un golpe no sé, de impulso educacional. Necesitamos alguien que sea radical, ¿no? Pero no se puede, no se puede. Cualquier persona que entre a tratar de cambiar las cosas va a ser eliminado, ¿no? No van a poder. Nuestra, eh, para ser más exactos, míralo de esta manera. ¿Qué país, dime aparte de Perú, qué país usan academias para ingresar a la universidad? A ver, busca en tu cabeza, no sé, busca. Tú lo vas a decir, profe, ¿verdad, no? ¿Que solo aquí hay academias? Sí, pues en otros países no hay academias para postulantes, así, ¿no? Hay pequeños talleres, pero no hay academias, ¿no? O sea, una necesidad, la de nosotros de tener academias, ¿no? Que pues estamos con un nivel no consolidado y pues el alumno necesita, ¿no? El colegio no es suficiente, necesita una enseñanza adicional, ¿no? Otros podrían decir, profe, pero ¿por qué no bajan el nivel de admisión? Es que la universidad, tanto la Uni San Marcos bueno, y la Católica y demás universidades en general todas, tienen un nivel que tiene que estar a la par con el nivel internacional. Entonces ellos no pueden bajar más el nivel. El examen es de por sí fácil. Tú le preguntas a un profesor de la Uni y dices, ese examen es fácil, te va a decir. No es difícil. También, ¿no? Las carreras, hay ingresos directos, pero también, Edgar, ten en cuenta que
aquí en Perú las carreras duran más y se enseña más, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué estudias aquí? Cuando estudias, no estudias psiquiatría, tú estudias medicina general. Después de estudiar medicina general, tú te especializas. En otros países estudian solamente la especialización. Y por eso ellos tienen, o sea, ellos salen como tengo muchos doctorados, muchas maestrías, porque tienen que ser indiferentes para poder dominar su campo. Un médico del Perú es mucho mejor que un médico internacional, con el por si acaso, si no sabía. Aquí hay operaciones que se hacen con pocas cosas, en otros países sufren más para hacerlo. La educación aquí, en algunas carreras, son buenas. En San Marcos, contabilidad, administración, son las mejores a nivel mundial, jóvenes, son muy buenas, reconocidas mundialmente, ¿no? Cada carrera tiene, en diferentes facultades tiene su carrera base, ¿no? Muy bien. Bueno, eso, jóvenes, hablar de ese tema va a ser muy largo y vamos a seguir mejor con la clase, ¿eh? Porque hay que seguir. Tú quieres tu solución de preguntas, yo te voy a dar tu solución de preguntas para que estés contento. Esta pregunta ya es para relajarnos un poquito. Profe, ya no hay trazo, no, nada. Ya, tranquilo. Esto va a ser tranquilito. Aquí volvemos a la tranquilidad. Pregunta 5. En el gráfico, jóvenes, AB, BC y AC tienen los valores de 5, 6 y 7. El dato más importante es que la línea DE es paralela a la línea AC. Tenemos datos numéricos que también dicen que BD es igual a EC, ¿no? Esos dos segmentos tienen la misma medida. Como no tengo el valor, le voy a llamar el valor A minúscula. Si le pongo la minúscula, por consecuencia, el segmento SC también tiene que ser A minúscula, siguiendo los datos. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular el segmento DE. Jóvenes, pregunta del millón. Si yo quiero hallar el segmento DE, ¿qué debo aplicar? ¿Teorema de Tales o semejanza? ¿O da igual? Cualquier teorema lo saca. Si yo aplico Tales, ¿qué voy a obtener con Tales? ¿Qué me permite hallar Tales? Yo, jóvenes, si uso Tales, ¿puedo hallar el segmento DE? No. Profe, pero no. Recuerda que Tales solamente relaciona estos segmentos A, B, C y D, más no estos segmentos. Teorema de Tales no relaciona a QL ni a P, jóvenes. Solo relaciona A, B, C, D. Aquí hay que aplicar semejanza, jóvenes. ¿Se acuerdan cuando dos triángulos eran semejantes? ¿Lo recuerdan, jovencitos? ¿Recuerdan cuando dos triángulos son semejantes? A ver, por ahí, una ayudadita. ¿Cuándo dos triángulos son semejantes? Hay tres formas de saberlo, pero con una es suficiente. Hay una fundamental. ¿Recuerdan, jóvenes? Claro. Sí, así de simple. Si dos triángulos, escúchenme por favor, tienen un par de ángulos de igual medida, automáticamente son semejantes, jóvenes. Automáticamente. Entonces, profe, ¿y aquí cumples? Claro, claro que sí, joven. Porque recuerda que yo te dije que cuando tenemos paralelas, la paralela te permite, ¿qué cosa? Trasladar medidas angulares, por ejemplo. Eh, Algo así, pero no hay nada, Edgar, no es congruencia. Tiene una similitud, eso sí, pero no es congruencia, ¿no? Pero sí tiene una similitud, eso sí. Hay tres formas de saber cuándo son semejantes, ¿no? Pero la más sencilla es la de medidas angulares. Por ejemplo, a esta medida en A yo le llamo la medida alfa, y a esta medida en C le llamo la medida teta. Pero como la línea DE es paralela a AC, por ángulos correspondientes, por paralelas, este ángulo es alfa. Igual pasa con C, por paralelas, este ángulo es teta. Entonces, viendo el gráfico, uno puede darse cuenta que el triángulo, ¿qué triángulo, jóvenes? El triángulo DBE es congruente, es semejante, hasta me confundí, es semejante, un momento que necesito, aquí está, es semejante, no me acuerdo cómo sacar ese símbolo, ¿a quién?
a ABC, ¿no? Ahí está. Ellos son semejantes. Entonces, cuando yo establezco la semejanza, automáticamente los lados se vuelven proporcionales, uno con respecto al otro. Por ejemplo, en el triángulo chiquito, a la medida alfa se le opone el segmento BE. Entonces, ese segmento es proporcional ¿con quién? En el otro triángulo, en el mayor, el mismo lado que se le ponga el mismo valor alfa. ¿Quién se lo pone alfa? Profe, se lo pone BC. Entonces, BE es a BC, hace lo mismo con teta. Como BD es a B y como DE es a AC. Esos tres son proporcionales. Ya tú escoges cuál par vas a utilizar. Así se utiliza la semejanza. Por cierto, cuando hablamos de semejanza, jóvenes, todo se vuelve proporcional. Me dejo entender así. Escúchame porque esto es importante. Si, por ejemplo, él es 1 y él es 2, ¿en qué proporción están los triángulos? Si él es 1 y 2, ¿en qué proporción están los triángulos? No, despacio, Juan, no te desesperes. Vuelve a intentar. Recuerda cómo hacemos la semejanza. ¿Quién con quién se relaciona? Claro, la proporción es de 1 a 3, ¿no? Claro, ahora sí, Juan. Muy bien. Ya te diste cuenta, ¿no? Ah, profe, me dejé llevar. Claro, si fuera tales, sí, sería de 1 a 2, pero estamos en semejanza. Debo usar el lado de este triángulo 1 y el lado de este triángulo. No, yo no tomo 2, yo tomo el lado 3. Entonces, la proporción es de 1 a 3. Entonces, automáticamente, jóvenes, todo tiene que estar de 1 a 3. Todo, sin excepción. Profe, si él es X, él es 3X. Profe, si la altura fuera H, la altura mayor sería 3H. Si el perímetro del triángulo fuera 15, el perímetro del mayor sería 45. Todo se vuelve de 1 a 3. Profe, si la longitud de la circunferencia inscrita, por ejemplo, fuera 8, la longitud de esta inscrita sería 24. Todo se vuelve 1 a 3. No solamente en los lados, la altura, la mediana, la bisectriz, todas las líneas notables, todo se vuelve de 1 a 3. Con excepción del área, ¿no? El área, sí, jóvenes, se vuelve de 1 a 9, ¿no? Se tiene que elevar al cuadrado. Eso será todavía de acá un par de semanas más. O sea, lo que voy, ¿ya? Porque esto es una teoría importante, ¿no? Mira, cuando hablamos de semejanza de triángulos, ¿no? O sea, cuando hablamos de semejanza de triángulos, dos triángulos se vuelven semejantes, sus lados se vuelven proporcionales. Pero no cualquier lado, como cuando hicimos congruencia, ¿no? Tiene que haber un orden. O sea, ¿y cómo yo hago eso? Me puedo guiar de las medidas. ¿Cómo sé que dos triángulos son semejantes? Cuando tienen un par de ángulos de igual medida. Si yo veo que un par de triángulos tienen un par de ángulos de igual medida, semejantes. Así, automáticamente, semejantes. Una vez dicho que son semejantes, ahora, ¿qué sucede? Los lados se vuelven proporcionales. Hay una proporción, ¿no? Por ejemplo, yo veo este gráfico aquí y digo lo siguiente, ¿no? Mira, a alfa vamos a suponer que se lo ponga 2. Y supongamos que en el pequeñito alfa se lo pone 1. Entonces, veo que un par de lados opuestos al mismo ángulo son proporcionales a cuánto sea. ¿Cuánto es la división de ellos? De 2 a 1. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo establezco una proporción entre dos triángulos semejantes, todos deben cumplir la misma proporción acá. Todos. O sea, por ejemplo, si esto fuera 2M, él tiene que ser L. Si esto fuera 4L, él sería 2L. O sea, todo tiene que estar de 2 a 1. Todo. Si, por ejemplo, el radio de la circunferencia que envuelve este triángulo, imagínate que el radio fuera 8. Entonces, el radio de esta circunferencia que lo envuelve sería 4. Cuando hay semejanza, la proporción de todo es la misma, pero no al azar, sino circunradio con circunradio, inradio con inradio, lado AB, lado con F. No es con cualquier lado, sino hay que guiarnos. Por ejemplo, si yo trazo esta altura aquí y te digo que él es 2H, ¿qué altura va la H? ¿La que parte de F? No, la que parte de E también. Hay que saber relacionar bien. La semejanza te permite encontrar una proporción. Ya no es congruencia, ya no buscamos lados de igual medida. Lo que ahora podemos usar es proporción entre los lados. Edgar, ¿estamos de acuerdo o tienes una pregunta específica? Si tienes una pregunta específica, adelante, hijo. Hazla, no hay ningún problema. Yo con gusto te voy a ayudar. El teorema que voy a aplicar es este, joven, por si acaso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Seguro. Mira, eso es lo que estoy aplicando. Cuando yo tengo un triángulo ABC,
escúchame, y trazo una paralela a uno de los lados, en este caso al lado AC, las medidas angulares ascienden. ¿Por qué? Porque por paralelas las medidas, recuerdan, esto es algo que debes tener bien claro, joven. Cuando hay paralelas, la medida no varía, solamente va subiendo, se va trasladando, ¿no? Por eso esta medida va a ser alfa, ¿ya? Por si acaso. Entonces, por eso el alfa sube, el beta también sube. ¿Y qué sucede? Que el pequeño triángulo MBN tiene alfa y beta. Y el triángulo ABC también tiene alfa y beta. Entonces los triángulos se vuelven semejantes. Profe, ¿cómo dedujo que son semejantes? Porque tienen el mismo par de ángulos. Entonces, una vez que tú estableces la semejanza, ahora tú estableces la proporción. Como consecuencia de haber encontrado semejanza, tú dices, profe, ahora, ¿quiénes son proporcionales? Guíate de las medidas angulares. Por ejemplo, en el pequeño triángulo, ¿ya? Fíjate, en el pequeño triángulo, ¿ya? A la medida beta, ¿quién se lo pone? MB. Entonces, este segmento va a ser proporcional a MB en el triángulo mayor al mismo ángulo. Como él es beta, su lado opuesto es el lado B, y por eso se genera esta primera proporción. Esta proporción también debe tenerlo, por ejemplo, el que se lo pone alfa. BN y en el mayor, BC. Por eso se iguala con esta otra proporción. Y se iguala con, por ejemplo, a este tercer ángulo se lo pone MN y en el mayor se lo pone AC, otra proporción. Profe, ¿podrían ser las alturas? También puede estar la altura 1, la altura 2, el imbradio, y así puedo seguir todo el día haciendo esto. O sea, todos los lados, segmentos de este triángulo se han vuelto semejantes con él. Se establece una proporción matemática. Ya si decías ahí, cópialo. Si es que no tenías, ahí está, cópialo. Ese es el teorema que vamos a aplicar en la pregunta. ¿Ya? Listo. Ay, estoy muy cansado, jóvenes. El día lunes yo supuestamente no trabajo, pero tenía que trabajar porque un colega está un poquito mal de salud y he tenido que reemplazar a un repaso uni. El repaso uni es el nivel más grande que puede haber en la institución. O sea, no hay mayor nivel que de repaso uni. Es bien complicado dictar repaso uni. Me he amanecido resolviendo las preguntas. Desde ese lunes hasta el día de hoy no descanso, todavía sigo atareado. Me voy a enfermar ahorita ya. No, repaso católica es sencillo, igual que repaso San Marcos, ¿no? sin mencionarlo agresivamente, ¿no? Lo que pasa es que la matemática en uni es más intensa, ¿no? Entonces, cuando uno entra en los repasos de uni, se tiene que dar más fuerza al alumno, ¿no? Y las preguntas son más elevadas, ¿no? Miren esto, ¿no? Son preguntas más complicadas las de repaso uni, ¿no? Por ejemplo, esta aquí es bien complicada, ¿no? Mire, la pregunta 8 fueron 3 partes. Primera parte para demostrar esto, segunda parte para demostrar esto, y la tercera parte fusionar todas esas teorías y sacar la respuesta, ¿no? La distancia del circuncentro a los excentros y el centro, ¿no? Sí, es una pregunta muy tediosa, ¿no? En uni siempre hay preguntas de ese calibre, ¿no? Sí, bien complicaditas, ¿no? La 20 ya es para tirarse un puente, ¿no? Es demasiado. Pero bueno, sí, cada repaso es diferente. Ustedes jóvenes, ¿por qué la matemática no es tan intensa en San Marcos? ¿Por qué no es como uni, ¿no? ¿Por qué la San Marcos no asesina? Porque San Marcos tiene un balance perfecto entre matemática, ciencia y letra, joven, ¿no? Ellos consolidan muy bien ahí, ¿no? No necesitan, los de San Marcos no necesitan exagerar en los exámenes, ¿no? Ellos, creo que una vez escuché eso de un profesor, no necesitamos exagerar para resaltar, ¿no? Eso es lo que dijo, ¿no? Como aludiendo que la uni solamente exagería, ¿no? Así fue, ¿no? Así sonó feo, ¿no? Pero bueno, sí. Lo raro es que la uni San Marcos comparten los mismos profesores, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? El profesor que enseña en San Marcos enseña en la uni. El profesor que enseña en la uni enseña en San Marcos mate, no es el mismo profe. Pero la forma de enseñar sí cambia, ¿no? En San Marcos hay un poco más delicadeza porque los chicos no están tan activos con la matemática. En una particular el profesor es ordenado, despacito. En cambio en la uni el profesor tiene clase de 8 a 12, el profesor llega a las 9, ¿no? Se sienta, habla de su vida, una hora más, después dice, ya voy a tomar un desayunito, descansen jóvenes, no sé por qué, regrese, y ya vamos a hacer clase, y acaba en 20 minutos la clase, si es posible. Y así en semana hay exámenes, ¿no? Sí. Por eso uno dice que en la universidad se aprende más de los libros que de los profesores, ¿no? Bueno, eso solo pasa en las estatales, ¿no? En particulares
ese problema no hay. Ahí sí hay registro de llegada, todo, ¿no? Bien. Entonces, con lo que hemos dicho hace un instante, lo de semejanza, y trasladar las medidas, voy a proceder a hacer la semejanza para hallar el valor de A. Primero vamos a hallar A, que por cierto, también lo pueden hallar con tales, ¿ya? Pero si quieres hallar el valor de X, necesitas usar semejanza, porque tales ya no va a poder. Primero vamos a aplicar semejanza para hallar el valor de A. Profesor, ¿y cómo es la semejanza? Mira, este lado opuesto a teta es a este lado, como este lado es a este lado. Son los lados del triángulo. No vayas a hacer, profe, él con él. No, pues esto no es lado del triángulo. El lado es toda la línea. Tengan cuidado de confundirse, por favor, ¿ya? Siempre con calma a la hora de resolver preguntas. Todavía no estás con tan buen nivel, calma, ¿no? O sea, ten paciencia, ¿no? Ordénate, bonito, ¿no? Tómate tu tiempo en entender las preguntas. Entonces sería A es a 5, G, como 6 menos A es a 6, ¿no? Que es todo el segmento de ese. Por favor, de aquí, ¿cuánto vale A? 30 onceavos, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Creo que ya lo dije sin querer. Por ejemplo, yo coloco la ecuación, ya, mi cabeza dice 30 onceavos, así. Ya ni pienso ya. Seguro tú estarás multiplicando las pitas, ¿no? ¿Cómo lo hace tan rápido, profe? ¿Qué memoria? Sí, algo así, ¿no? Yo, por ejemplo, en la academia, lo que hacía antes era poner números, ¿no? 4, 5, 7, 3, 1, 2, 8, y lo multiplicaba por igualito, 5, 9, 3, 2, 7, ¿no? Y multiplicaba esto. Pero lo hacía, ¿no? Se me decía, 5, 14, 5, 19, así, ¿no? Rápido, lo trataba de hacer rápido. Lo verificaba en la calculadora y así poco a poco hacía esto, ¿no? Tal vez dirás, profe, pero eso sí no sirve, porque cuando tú atacas otras preguntas, de verdad, ves esta ecuación y ¡fum! Sale esto de frente. Si tu cabeza así, ¡pah! 30 onceavos, listo. Ya ni operas, joven. Te acostumbras a los números, ¿no? Es solo práctica, jóvenes. Ustedes solo tienen que practicar. Eso no es un nivel imposible, nada. Solamente se tiene que practicar. Claro, eso toma tiempo, ¿no? Exactamente. Ahora voy a aplicar semejanza. O sea, vuelvo a aplicar la misma semejanza entre quienes. Ahora va a ser de A, es a 5. Profe, pero ya lo tenemos a A. Sí, el valor de A nos ha salido 30 onceavos. 30 onceavos es a 5. Ahora va a ser igual esta proporción. Voy a usar ahora los otros lados, o sea, de X a 7. ¿No? De X a 7. Sería esa expresión. Quinta de 5, 1, quinta de 36. 7 multiplica 42 onceavos. 42 onceavos. Es una cuestión operativa, no creo que tengas mayor problema en esa parte. Por medios y extremos, ya. Es una cuestión factible de entender, ¿no? ¿Qué tal, joven? ¿Estamos bien? ¿Se entendió la semejanza? ¿Han comprendido un poquito? Sin querer hemos repasado un poquito de la semejanza. Hay muchas cosas por repasar. Por eso, jóvenes, traten de adelantarse a la clase. O sea, no se queden esperando que yo llegue a la clase. Joder, este es el tema, ¿no? Si no, ustedes adelántense. Por ejemplo, la siguiente semana, aprovecho, mira, la siguiente semana, aquí está, yo tengo ya la guía 4. Nos toca relaciones métricas en triángulos ubicoángulos, o sea, el teorema de la mediana, bisectriz, esos teoremas. Relaciones métricas en la circunferencia, el teorema de cuerdas, teorema de la secante, y polígonos regulares, cuadrado, triángulo equilátero, octógono regular, dodecágono regular, etcétera, etcétera. Entonces, estas teorías tienen que repasarlas antes de la clase. No esperes que la clase recién aparezca, profe, ahora sí. No, joven, tienes que leer, venir o tener a la mano tus propiedades, todo para que sea más factible la clase. Porque como te das cuenta, a pesar de que tenemos 3 horas, no se puede avanzar mucho. Mira, estamos en las 5 y ya pasó casi 1 hora y media, joven. Y estoy concentrado haciendo las preguntas, pero hay que explicar bonito. No lo puedo hacer a la volada, ¿no? Porque si no, pues, te vas a perder, joven. Y eso no es la intención del profesor, ¿no? Profe, pero usted tiene que solucionarlo todo para...
No, yo, jóvenes, ya lo tengo aquí, miren. Yo hago mi tarea, miren. Acá están. Acá están todas las preguntas. Yo tengo las 15 preguntas acá resueltas. Miren. Ya tengo las 15 preguntas acá resueltas. Yo tengo todo listo ya. O sea, termina esta clase y ¡pum! Lo subo. Así no termina, yo ya lo tengo listo. Siempre estoy preparado. ¿Te das cuenta? El profe también hace su tarea, ¿te das cuenta? Claro. Yo trabajo, tú trabajas, los dos trabajamos, somos felices, joven. Sacrifícate, joven. Rompete el ojo, quema tus pestañas, amanece con sueño de haber estudiado, siente esa pegada de no querer levantarte de la cama, siente todo eso, porque después, joven, cuando pase todo esto, ya se acabó, joven, ya no es que ingresas, ya como sea vas a pasar, joven. Como sea en la universidad, ya tú mismo eres, ya. Pero hay que superar ese examen de admisión primero. Si no superamos ese examen de admisión, vamos a tener problemas. Así que pónganse las pilas, jóvenes. No estés haciendo hora, por favor, ya no. Ya no hagas hora, por favor. Ya no, jovencitos. Ya no hay tiempo para eso. Dedícate a estudiar este veranito. Y pues ojalá el éxito sea tuyo, joven. Profe, no creo que tenga nivel para ingresar. Estoy un poco perdido. Bueno, si el caso ve, sientes que no estás un poco alejado de todo esto, todavía no tienes el nivel bueno, igual ponte a estudiar, ¿no? Si no, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No? O sea, no vas a estar prolongando esto más y más, ¿no? Estudien, jóvenes, estudien, por favor. En un triángulo rectángulo, la diferencia de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa es igual a la altura de valor h. Me piden la hipotenusa. Profe, no entendí nada. Ya te explico. En un triángulo rectángulo, ahí está, un triángulo, memorizar toda la fórmula. Claro, memorizar, pueden hacerlo, algunos podrán, otros no van a poder, ¿no? Saber demostrar alguna fórmula acerca, ¿no? También sería bueno. Saber cómo se demuestran. Como por ejemplo, ahorita el teorema de la bisectriz interior lo demostré, ¿no? Saber las demostraciones, ¿no? Eso es bueno también, así se practica geometría. Bien, a ver, tenemos un triángulo rectángulo, como ves en pantalla. He trazado la altura de medida h. Y lo que tengo de dato es que la diferencia, escúchame, la diferencia de las proyecciones, profe, ¿qué es una proyección, profesor? Bueno, es una proyección, por ejemplo, si yo tengo un segmento y tengo una recta, ¿cómo proyecto el segmento AB sobre la recta? Para proyectar un segmento sobre otro, lo único que hay que hacer es de los extremos trazar perpendiculares, de los extremos hacia esa nueva línea. Entonces, el nuevo segmento que se va a formar con esas perpendiculares, se me refiere a esta línea aquí, eso es la proyección. Esto no es la proyección, esto es la distancia de A a la recta y de B a la recta. Lo que queda es la proyección. ¿Sí? Por si acaso. Es la proyección. Entonces, profe, ¿y ahora qué va a hacer? Mira, ahora ya tengo que estas proyecciones de los catetos, ¿quiénes serían? Mira, de este cateto, su proyección es como el extremo ya pertenece a la hipotenusa, no se proyecta, solo se proyecta el extremo. O sea, proyectar él es una proyección. Igualito, para este otro cateto su proyección sería este de aquí. Entonces, los segmentos determinados por la altura en la hipotenusa de un triángulo rectángulo son las proyecciones de los catetos. Entonces, le voy a llamar a esta proyección M, lo voy a llamar L. A la otra proyección le voy a llamar M. Lo que yo tengo de dato en esta pregunta es que estas proyecciones, o sea, M menos N, es igual a H. Eso es lo que a mí me han dado de datos. Con eso, ¿qué me piden calcular? Me piden calcular la hipotenusa. Entonces aquí, joven, tienes que ser habilidoso, tienes que ser muy intuitivo en saber usar las ecuaciones, el álgebra, los cursos que puedes usar aquí. Por ejemplo, yo analizo la pregunta y lo que yo quiero hallar es esto, M más N. ¿Qué tengo de dato? M menos N. O sea, quiero la suma y tengo la diferencia. Profe, un momento, ¿qué pasó? Por alguna razón, la figura es un triángulo rectángulo. Significa que alguna propiedad particular del triángulo rectángulo debo aplicar aquí.
Y tú sabes ahora sí que aquí sí hay métricas, ¿sí o no? Sabes que aquí hay propiedades que se cumplen en todo triángulo o rectángulo. ¿Te acuerdas de esas propiedades? ¿O necesitas una? Ajá, ahí está Rodrigo, muy bien. Un memorex. En todo triángulo o rectángulo, jóvenes, sin excepción, siempre se cumplen esas 6 propiedades como mínimo. Y tómale foto, igual lo debes tener en tu cuaderno. Si por ahí lo quieres a la mano ahorita, tómale una fotito ahorita. Profe, ¿esto se cumple siempre? Siempre. En cualquier triángulo o rectángulo, cualquiera de estas 6 propiedades siempre se cumple. Por ejemplo, la de la izquierda, verdecito, la primera, la propiedad es todo cateto al cuadrado siempre es igual al producto de su proyección por la hipotenusa. O sea, b cuadrado es n, su proyección, por la hipotenusa c. O el otro cateto, a al cuadrado, es n por todo c. Profe, otra propiedad, la del medio. La altura relativa a la hipotenusa al cuadrado siempre es igual al producto de las proyecciones. El producto de los catetos siempre es igual a la hipotenusa por su altura. Por ejemplo, ahí está. Y las dos últimas propiedades, una de ellas la más conocida, el teorema de Pitágoras, y la otra un teorema un poco especial, que no suelen preguntar, no se suele usar mucho, ¿no? Pero siempre se coloca por si acaso. La inversa de la altura relativa a la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de las inversas de los catetos. ¿No? Bueno, de todas estas propiedades, creo que sabes cuál vamos a utilizar, ¿no? Vamos a usar la de azul, joven. Estas propiedades se cumplen siempre en todo triángulo. Ya, yo voy a usar la de azul. Profe, ¿y por qué la de azul? Mira, ahí es cuando tú tienes que empezar a analizar. Ya, profe, porque seguro vas a encontrar muchas relaciones y de las 6 relaciones, la única que tú debes deducir es M por N. Profe, ¿por qué no pensaría en otra propiedad? Porque es la única que relaciona a M, N y H. Yo no tengo otros datos para relacionar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hallarías de aquí M más N? ¿Quién se dará cuenta, digo yo? ¿Cómo hallarías? ¿Que despejas M y N en función a H? ¿No? ¿Qué haces? Bueno, ¿podemos hallar M y N? Sí, se pueden hallar M y N separadamente, pero no es necesario. ¿Cómo hallarías M más N? ¿Qué tenemos? Tenemos la diferencia y el producto. Ah, muy bien, Kiara. Profe, ¿y si le elevo al cuadrado? ¿Y por qué no llevaríamos al cuadrado? ¿Cuál sería el objetivo de elevar al cuadrado? O sea, ¿por qué quieres elevarlo al cuadrado? Si eleváramos al cuadrado M menos N, como comenta Kiara, tú sabes que el cuadrado va a salir doble producto. Ya tengo el producto, joven. Claro, m por n, h cuadrado. Se va a quedar m cuadrado más n cuadrado menos 2h cuadrado. Y a la derecha quedaría h cuadrado porque le va el cuadrado a la ecuación. Pasaría y encuentro la suma de cuadrados. Le sumaría 2 veces el producto y obtendría la suma. Ya por ahí, Kiara ya nos dio la solución. Ya salió ya. Por ahí ya sale ya. Pero, ¿saben? Aquí hay una fórmula directa para sacar el valor de m más n. Así, directa, directa. Y si no te estás dando cuenta de la fórmula es porque no tienes mucha práctica. Tal vez domines la fórmula en su momento, pero no la has practicado lo suficiente. Por eso no la puedes identificar en la pregunta. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la fórmula de Legendre? Háblame. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas la fórmula del señor Legendre? ¿No te parece conocida esta fórmula? Dime, ¿eso es correcto?
¿Estamos bien con lo que he colocado? Háblame. ¿Sí? Entonces ahora reemplaza, pues. Profe, m menos n lo tenemos, es h al cuadrado, h cuadrado. 4 veces m por n, pero m por n es h cuadrado, sería 4h cuadrado. Ahí está. El h cuadrado pasaría y quedaría 5h cuadrado. Como es m más n al cuadrado igual a 5h cuadrado, le sacaría raíz cuadrada, ¿no? M más n me volvería simplemente h raíz de 5. ¿Eso? Esa es la respuesta porque me piden la hipotenusa. H raíz de 5. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Se entendió la 6? ¿Alguien tiene alguna duda? Y no paso a la pregunta 7. ¿Por ahí alguna duda? Ninguna, ¿no? Ya, todo claro entonces. 7. Ay, jovencitos, jovencitos. Ojalá puedan superar esta barrera complicada del examen de admisión, ¿no? Ya ingresen y puedan realizar pues su meta, ¿no? Ingresar a la universidad, ¿no? Y volverse profesional, ¿no? O sea, necesidad de buscar una profesión, ¿no, jóvenes? Para lograr objetivos en la vida, ¿no? Y ahora ser profesional, jóvenes, ya no es la gran cosa, ¿no? Hay tanta competencia ahorita, tantas universidades, que ya ser profesional ya no está siendo algo tan complicado. Y peor ahora que han vuelto a la asamblea de rectores, ¿no? Es sincera, ¿no? Bueno, esto estaba viendo, yo todas las mañanas leo La República, algún diario, ¿no? Y veo que han aprobado nuevamente, han aprobado para que pues regrese la asamblea de rectores, ¿no? Muchos dicen que está bien, ¿no? Los rectores han salido a decir que sí, es correcto, ¿no? La autonomía en la universidad, ¿no? A lo que no saben que los rectores así ganan dinero. Por cada reunión el rector gana 15.000 soles. El Estado tiene que pagar eso porque supuestamente se reúnen para autorizar ciertos proyectos, ¿no? Los rectores también se reúnen para autorizar universidades, ¿no? Ellos pueden decir, ¿sabes qué? Esa universidad debe funcionar, ¿no? Todo es dinero en esta vida, ¿no? Todo es dinero. Bueno, ya. Pregunta 7. En el gráfico jóvenes, el segmento BE vale A, EF vale B y FD vale C. Interesante. A, él es B y finalmente él es C. En el caso jóvenes, en la pregunta, la figura que tenemos es un cuadrado. ¿Qué me pide la pregunta? Algún tipo de relación entre esos tres valores A, B y C. Jóvenes, antes de que empieces a decir, profe, yo seguro cumple esto, no sé, analicen la pregunta. ¿Por qué un cuadrado? ¿Por qué la pregunta me ha puesto un cuadrado? A ver, ¿por qué un cuadrado? Empieza a analizar eso. ¿Cuál es el objetivo de la pregunta de darme un cuadrado? Por sus lados. Tal vez un alumno pueda pensar, profe, por las medidas de 90, profe, pero un rectángulo también lo cumple. No, el hecho que te han dado un cuadrado es porque quieren que uses una propiedad del cuadrado, particular de ella, que se diferencia de otras. Profe, en el cuadrado los lados son de igual medida. Entonces, creo yo que como tengo longitudes, le voy a dar un valor al lado. Por ejemplo, m. Si yo le pongo al lado del cuadrado m, automáticamente aquí también habría m. Profe, y aquí dentro tengo un triángulo rectángulo. Creo que es obvio que el triángulo rectángulo que está en ese gráfico es porque quiere que apliquemos un Pitágoras.
Entonces, el objetivo es encontrar la hipotenusa y el cateto de ese triángulo. Y creo que lo puedo hallar, porque con el valor C y el valor M le puedo aplicar el teorema de Pitágoras, y esto, jóvenes, sería simplemente la raíz cuadrada de ¿quién? De M al cuadrado más C al cuadrado. No sé si esto estás de acuerdo. Sí, Pitágoras. Y para el otro triángulo rectángulo aquí, también le aplicaría Pitágoras y sería con A cuadrado. Habla mejor. ¿Esto está correcto para ti? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hay dudas? Le he aplicado Pitágoras para hallar las hipotenusas que se han vuelto para uno cateto y para el otro hipotenusa del triángulo que está inscrito ahí, ¿no? ¿Estamos bien entonces? Se ha comprendido cómo he encontrado cada lado con Pitágoras, usando obviamente al lado del cuadrado como una variable. Profe, pero yo no tengo de dato el lado del cuadrado. No interesa, se va a eliminar, ¿no? Porque según el teorema de Pitágoras, al cuadrado, sin usar mouse, es así, ¿no? Así sería el Pitágoras, en ese triángulo que está inscrito. El cuadrado va a eliminar el radical y a la izquierda y derecha va a quedar m cuadrado, se van a cancelar. Y efectivamente, lo que vamos a obtener es a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Profe, ¿cumple en Pitágoras? Pues sí, cumplía en Pitágoras. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Se comprende la pregunta 7? ¿Hay dudas? Creo que no está tan complicado. O sea, mira, cómo uno analiza el gráfico y entiende por qué es un cuadrado. Profesor, usamos el lado del cuadrado de la misma medida. Claro, eso nos permite relacionar con el A, con el C, hacer Pitágoras, usamos sus 90 también del cuadrado, ¿no? O sea, tienes que tratar de entender por qué te dan diferentes gráficos, darle un sentido a la pregunta. Solo así se va a poder comprender bien la solución, se va a poder entender qué estamos haciendo, no copiar y pegar, sino razonar las preguntas. Recuerda que en San Marcos o en cualquier otra universidad no te va a venir la misma pregunta. Jamás te va a venir la misma pregunta. No se trata de que tú ahorita estás coleccionando soluciones porque una de ellas se va a repetir. No se va a repetir, joven. Por eso lo que tú tienes que aprender es analizar. Ojalá, joven, que estés bien en física. Porque física es puro análisis, ¿no? ¿Cómo estarás en física, no? ¿Cómo te va en física, joven? Eso no puedes en física. Pues en matemática y yo no nos llevamos, por lo visto, ¿no? En San Marcos, uno de los cursos que menos resuelven son física y geometría, jóvenes. Física es un curso que no suelen resolver mucho los chicos de San Marcos, ¿no? Es que la física es... ¿La física qué, joven? La física no es súper complicada, pero sí es analítica, ¿no? Y Juan, al contrario, ¿no? A mí me gustan los números, pero las letras no me gustan mucho, ¿no? Nayeli, ¿no? Profe, ahí tengo dificultades, ¿no? Interesante, cada alumno tiene su propia dificultad en diferentes ramas, ¿no? Algunos tal vez sea química, aunque química suelen aprender mayormente, ¿no? Hay mucho por estudiar, mucho por aprender, mucho que vencer, ¿no? Me gustaría darles el método, jóvenes, para que, pues, les vaya bien, ¿no? Pero no hay ningún método, joven. Simplemente no hay ningún método, ¿no? De verdad uno tiene que aprender, ¿no? Y eso va a costar lágrimas, ¿no? ¿Quién quién no ha sufrido queriendo aprender matemáticas, ¿no? Cada curso tiene un tema, una nueva fórmula, otro tema con otra fórmula, parece que historia sin fin, ¿no? Y eso yo lo entiendo, Juan. Sí, 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 yo he pasado exactamente por lo mismo que tú estás pasando ahorita, ¿no?
Uno se estresa de verdad con tantos cursos, ¿no? Es algo que suele pasar muy común en los alumnos, ¿no? Que se estresan con tantos temas, se sienten abrumados ya, ¿no? Con tantas teorías y no saben cómo trabajar a veces, ¿no? Es algo muy común que sucede, ¿no? Es a pensar que es algo particularmente que solo te pasa a ti, ¿no? A todos los alumnos les pasa lo mismo. Es complicado dominar, ¿no? Toma tiempo, ¿no? Ojalá jóvenes con el tiempo puedan mejorar, ¿no? Humanidades me matan, ¿no? Hay otros, por ejemplo, no les va bien en humanidades, ¿no? Por eso les puedo asegurar que mi nueva natural es la física. Están, ok, muchos temas que abarcan cada curso, uno no sabe qué tema podría tocar, esos, pero bueno, tú aprendes todo y ya, ¿no? O sea, no piensas mucho qué tema va a venir, ¿no? O sea, tú... Pero miren, jóvenes, mientras voy dibujando les comento, o sea, el examen de admisión de San Marcos jamás, así, jamás ha venido un tema especial, una teoría súper complicada. Siempre viene lo más básico, joven. No tienes que tener un formulario a tu costado para ser un tigre en matemática, ¿no? Solamente aprende a analizar, joven. Lo malo que has estado estudiando mal en los cursos de matemática, creyendo que, profe, que yo, no sé, me sé fórmulas y resuelvo preguntas, pero ¿qué pasa cuando la pregunta no sale con la fórmula? ¿Qué pasa cuando ves una pregunta donde tu fórmula no funciona? Profe, no sé qué hacer, claro, porque dependes de la fórmula. Y no debe ser así, joven. Quien debe depender de la fórmula es tu solución. El proceso que tú, bueno, usas una formulita, ¿no? Tantearlo. Hasta el tanteo, Angie, necesita también un poco de análisis. ¿Puedes tantear? Sí. ¿Por qué no? O sea, yo no digo que no, porque obviamente todo vale, ¿no? Pero si vas a tantear, tienes que hacerlo pues, lógica, ¿no? No vas a hacer, pues, de ti, Marí, profe, lanza una moneda, ¿no? 45 grados A, 90 B y así, ¿no? No vas a hacer eso, joven. Tienes que tener una estrategia y hasta para eso hay que tantear bien, joven. Por ejemplo, yo esta pregunta la tanteo, mira, yo la veo esta pregunta y te digo con seguridad que la clave yo marcaría la B. En una, sin pensar. Pero bueno, es mi experiencia, ¿no? ¿Por qué, profesor? Mira, yo veo la pregunta, mira, fíjate cómo yo llego a la clave sin intentarlo. Profesor, ¿yo voy a hacer eso también? No, no me hagas esto, porque para esto también necesitas más nivel todavía, ¿no? De tener una habilidad grande ya en las figuras, ¿no? Poder deducir qué va a pasar, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿por qué te digo que va a salir aquí 30 hacia el ojo? Mira el dato que tenemos. PB, este segmento es el doble de este segmento. ¿Qué me piden? Calcular X. Pues usted, ¿cómo deduce eso? Fácil. Porque yo sé que si n es X, n es 90 menos X. 90 menos X, n debe ser X. Como esta línea es paralela con esta línea, porque los dos forman 90 con la misma línea, aquí también debe ser X. Yo me detengo, joven, y veo este triángulo de aquí. Mira ese triangulito de aquí, y veo este triángulo de aquí. Veo que ambos triángulos tienen el mismo ángulo X. Y a uno se le pone 2L y al otro se le pone L. ¿Qué podemos sospechar de los dos triángulos? ¿Qué crees que suceda con ellos dos? ¿Cómo crees que sean ese par de triángulos? ¿Qué podemos sospechar de ellos? ¿Mm? Veo que un lado está en proporción y veo un ángulo de la misma medida. Tal vez esos triángulos jovencitos sean congruentes. No. Si fueran congruentes, se lo pondrían en el mismo valor. Pues. A uno se le pone L y al otro se le pone 2L. ¿Cómo van a ser congruentes? No, no pueden ser congruentes. Semejantes, proporcionales. Yo podría pensar que tal vez ellos sean semejantes. Porque sus lados están en proporción de ¿cuánto? De 1 a 2. Y nosotros hemos dicho en clase que si un par de triángulos son semejantes y tengo la proporción de un par de lados, todos deben tener esa proporción. Así que como la proporción es de 1 a 2, yo podría pensar que tal vez él es como 1 y tal vez él es como 2. Y ahí aparece un triángulo rectángulo
cuyo cateto vale A, hipotenusa vale 2A. ¿Qué triángulo cumple esto, jóvenes? El de 30. Este debe ser 30. Yo así mirando, marco la B. Ya no lo opero ya. Pero eso siempre y cuando yo tenga bien claro la definición de semejanza. O sea, hasta para tantear hay que tener criterio. Pues. ¿Puedes tantear? Puedes. Si dominas bien, el tanteo es más interesante, más exacto, más preciso. Pero hay que tratar, jóvenes, de hacerlo bien. ¿Está bien? ¿Cuánto me queda? 2 minutos. A ver. Por ejemplo, en la pregunta, ya si vamos a resolverlo de manera adecuada, recuerda que lo que tenemos de dato es que esta línea de aquí, si yo le llamo, por ejemplo, A minúscula, la otra línea vale 2A minúscula. Esto es lo que yo tengo de dato. Están de 1 a 2. Esas líneas, tanto esta línea como esta línea. Entonces, como te dije, esta medida es X, este ángulo que está aquí sería 90 menos X. Opuesto al vértice, 90 menos X, y como acá hay 90, este ángulo también se vuelve X. ¿Está bien? Pero que eso no sea dificultoso. O sea, esta medida también es X. Esa medida también es X. Ya está. Y por paralelas, ¿no? Por paralelas, esa medida X también debe estar aquí. Entonces, jóvenes, ¿cuál va a ser el objetivo de esta pregunta? Lo que voy a hacer yo, jóvenes, es demostrar que la medida que se encuentra aquí y la medida que se encuentra aquí son de igual valor. Ese va a ser mi objetivo. Voy a demostrar que ese par de ángulos son de igual medida. Si yo demuestro que ese par de ángulos son de igual medida, la pregunta termina. Ese va a ser el objetivo. Voy a demostrar que esos dos ángulos sombreros rojos son de igual valor. Si demuestro eso, va a haber semejanza y se acaba la pregunta. Pero eso lo haremos después del receso. Vamos a entrar al receso, jóvenes, 10 minutitos de descanso. Y después a las 10 en punto retomamos la clase, ¿ya? Tómense un pequeño descanso, jóvenes, relájense, tomen agüita y volvemos, ¿ya?